en las profundidades de la tierra, lejos de la luz del sol y de los ojos del mundo, el doctor Elias Corben trabajaba en un sueño tan antiguo como la humanidad misma, la perfección. Pero Elías no buscaba prótesis de titanio ni implantes cibernéticos. Su visión era más pura, más fundamental. Quería mejorar el cuerpo humano desde su núcleo, sin reemplazar ni una sola pieza, solo células, pero células perfeccionadas. Su laboratorio subterráneo era un santuario de ciencia futurista. Pantallas holográficas de un azul intenso parpadeaban con datos complejos, y las cápsulas de cultivo brillaban con una luz etérea. En este entorno, Elías dio vida a su creación más ambiciosa, una forma avanzada de nanotecnología celular. Millones y millones de nanounidades microscópicas, tan pequeñas que podrían danzar en la cabeza de un alfiler, diseñadas para un único propósito: entrar en cada célula del cuerpo humano y repararla, fortalecerla y optimizarla desde dentro. La teoría era, en su esencia, elegantemente simple, pero el resultado que prometía era algo que rozaba lo imposible, porque estas nanocélulas no eran simples máquinas programadas. Aprendían, se adaptaban, imitaban. Eran una extensión inteligente de la biología misma. Al principio, los efectos fueron exactamente los que Elías había predicho, los que había soñado durante incontables noches de trabajo. Inyectó las nanocélulas en su propio torrente sanguíneo, convirtiéndose en el primer y único sujeto de prueba. Su fuerza se multiplicó. Podía levantar equipos de laboratorio pesados como si fueran de cartón. Su capacidad de regeneración se aceleró a un ritmo asombroso. Un corte profundo en su mano se cerraba en segundos, dejando solo una piel nueva y sin cicatrices. Su resistencia al dolor se volvió casi absoluta. El cuerpo de Elías se convirtió en la prueba viviente de su rotundo éxito. Cada músculo respondía con una precisión perfecta. Cada pensamiento se traducía en acción sin el más mínimo retraso. Se sentía como un dios, el arquitecto de su propia evolución. Pero entonces, ocurrió algo que ningún algoritmo había previsto, algo que no estaba en ninguno de sus cálculos. Durante una prueba de estrés extremo, mientras su cuerpo era sometido a una tensión física brutal, una sobrecarga en el sistema eléctrico del laboratorio provocó una descarga masiva. Un arco de electricidad pura recorrió la sala y alcanzó a Elías, que estaba conectado a varios sensores. Instintivamente, las nanocélulas reaccionaron para protegerlo. Su protocolo era claro: preservar la vida del huésped a toda costa. Pero esta vez, no se limitaron a reparar el daño celular causado por la corriente. Mientras la electricidad atravesaba su cuerpo, su mano estaba en contacto con un panel de acero inoxidable, y las nanocélulas, en su afán por protegerlo, hicieron algo nuevo, algo impensable. Copiaron la estructura molecular del metal conductor que tocaba su piel. Elías cayó al suelo, convulsionando. Cuando el temblor cesó y pudo levantar la cabeza, un grito ahogado escapó de sus labios. Su brazo ya no era carne y hueso. Era acero vivo, brillante, frío, perfecto. No era una prótesis. No era una capa externa que cubría su piel. Su propio tejido, sus células, sus huesos, se habían convertido en metal. Aterrorizado y fascinado a partes iguales, pasó los siguientes días en un estado de febril investigación. Descubrió la increíble y aterradora verdad. Sus nanocélulas no solo mejoraban el cuerpo, podían reescribir por completo su naturaleza fundamental. No estaban limitadas a la biología, podían replicar cualquier estructura molecular con la que entraran en contacto. Elías Corben había roto las barreras de la biología. La confirmación de su nueva realidad no tardó en llegar. Días después, durante otra prueba, un accidente lo hizo caer a una gran piscina de contención de agua pesada. El pánico lo invadió, la idea de ahogarse, pero el ahogamiento nunca llegó. Las nanocélulas reaccionaron de nuevo, esta vez al contacto con la inmensa masa de líquido. Y Elías no se hundió, se disolvió. Su cuerpo se transformó en agua consciente. Mantenía su forma humanoide, sus pensamientos, su voluntad.
Pero ahora era un ser de agua. Podía fluir, dividirse en miles de gotas y recomponerse a voluntad. No se ahogaba. Él era el agua, metal, agua, fuego, aire. Con el paso del tiempo, Elías comprendió el alcance real de su poder. Podía convertirse en prácticamente cualquier elemento. Al tocar una pared de hormigón, se transformaba en roca sólida, inamovible. Al exponerse a un calor intenso, su cuerpo se convertía en fuego danzante. Una llama consciente que no consumía, pero que ardía con un poder inimaginable. Podía volverse vapor, electricidad e incluso, durante unos breves y agotadores segundos, energía pura y radiante. No imitaba estas formas, se convertía en ellas. Pero cada transformación tenía un precio, un coste oculto que empezó a cobrarle su humanidad. Descubrió que cuanto más tiempo permanecía lejos de su forma humana original, más difícil era recordar cómo se sentía serlo. Sus recuerdos se volvían borrosos, las emociones, un eco lejano. Cuando era metal, sus pensamientos se volvían fríos, lógicos y carentes de empatía. Cuando era fuego, se sentía inestable, caótico, consumido por impulsos primarios. Cuando se disolvía en el viento, sus pensamientos se dispersaban, volviéndose fragmentados e incapaces de concentrarse. Se dio cuenta de que las nanocélulas, en su infinita capacidad de aprendizaje, no solo copiaban la materia externa, también aprendían de él, de sus estados de ánimo, de sus miedos, y al mismo tiempo, las formas que adoptaba influían en su propia mente. La línea entre Elías y el elemento se estaba desvaneciendo. Elías Corben ya no era solo un científico, ya no era siquiera un hombre. Se había convertido en un estado de la materia, una anomalía de la física, una entidad en constante cambio. Y mientras el mundo en la superficie buscaba dioses en el cielo, armas en los arsenales o salvadores en la política, él entendió una verdad aterradora que lo cambiaría para siempre. Si el cuerpo puede ser cualquier cosa, ¿qué queda realmente del hombre? ¿Dónde reside el alma cuando la carne es opcional? Desde entonces, vive oculto en las sombras de la sociedad, cambiando de forma para sobrevivir, para no ser descubierto. A veces es una estatua en un parque, otras una ráfaga de viento en un callejón solitario o un charco de agua después de la lluvia. Sigue buscando una respuesta que la ciencia que él mismo dominó ya no puede darle. Porque el mayor experimento que el doctor Elías Corben creó, la obra cumbre de su genio, fue también el primero que no pudo controlar. Y ahora, atrapado en un ciclo infinito de transformación, se pregunta si algún día encontrará el camino de vuelta a sí mismo, o si el hombre que fue se ha perdido para siempre, disuelto entre los elementos del universo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustan las historias que exploran los límites de la ciencia y la humanidad, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.